Un muy feliz día, lunes 5 de octubre, 5 de octubre, y hay una expectativa enorme por saber si el día lunes veremos al presidente Donald Trump regresar a la Casa Blanca o no. Esta expectativa pues se instaló también cierto optimismo en los mercados después de esta montaña rusa que vivimos el viernes, cuando nos enteramos en las primeras horas del viernes justamente del diagnóstico positivo del presidente Donald Trump. Y en eso ha estado concentrada la prensa internacional pues prácticamente todo el fin de semana. Así que vamos a ver cuánto de esto se vuelve realidad, cuánto ese regreso del presidente Trump lo veremos o todavía no. José Luis de Aro está en la Bolsa de Valores de Nueva York porque sabes muy bien, José Luis, cómo te va. Buenos días, buena semana, que ese es un factor importantísimo después de cómo se ha concentrado toda esta narrativa en torno a la salud presidencial. Así es, Gaby, y de hecho, dependiendo de lo que ocurra durante la jornada de hoy, también podríamos ver cómo el mercado responderá de una forma o de otra. Durante la jornada del domingo veíamos cómo esa información por parte del equipo médico que está tratando en estos momentos al presidente de Estados Unidos que daba a entender que quizá podría darle el alta hospitalaria durante la jornada de hoy. Parece que brindaba cierto optimismo al mercado. También lo hacía ese pequeño viaje en coche que realizaba el presidente Donald Trump, aunque eso sí, bajo las críticas de los expertos de salud. Pero, sin embargo, ahora mismo estamos viendo cómo el mercado prepara una apertura con subidas de alrededor de 200 puntos en el caso del Dow Jones, de casi un 1% para el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq compuesto. Hemos escuchado en estos momentos al jefe de gabinete del presidente Donald Trump que esa decisión no se va a llevar hasta finales de la jornada del lunes, con lo cual seguramente podríamos ver cómo cualquier tipo de decisión se podría realizar después del cierre del mercado para evitar dar o ofrecer más volatilidad a los inversores, pero obviamente cualquier tipo de información va a trasladarse rápidamente al mercado, aunque es cierto, Gaby, que si miramos a la historia, otros episodios anteriores en los que hemos visto bien enfermedades por parte de los presidentes o incluso la muerte de un presidente de Estados Unidos ha tenido solo un impacto momentáneo en la bolsa estadounidense que se ha recuperado relativamente pronto de esta clase de episodios. Los inversores todavía siguen con las miras puestas en esas elecciones y cada vez parece que ya están descontando más el que podríamos ver una barrida demócrata el próximo 3 de noviembre en la que el partido no solo se llevaría a la Casa Blanca, sino que controlaría ambas cámaras del Capitolio. En función además de la última encuesta que salió hace unas horas y que también le da una ventaja de más de 10 puntos a Joe Biden versus el presidente Trump. Así es, hemos visto cómo en estos momentos buena parte de las encuestas, quizá una de las más significativas era la que realizaba NBC News con el Wall Street Journal, que ofrecía hasta una ventaja de 14 puntos. Es una encuesta que se realizó 2 días después de ese debate presidencial de la semana pasada y es una de las que muestra un mayor margen de diferencia entre ambos candidatos. De hecho, se apunta a que podría ser una de las peores registradas para el presidente Trump a medida que nos acercamos a menos ya de un mes de esas elecciones presidenciales. Son varios los factores que los inversores ahora mismo tienen en mente, especialmente qué es lo que va a pasar con el impuesto de sociedades, el impuesto que se impone a los beneficios de las compañías. El Joe Biden, el candidato demócrata, opta por subir ese impuesto de sociedades desde el 21 al 28%. Algunas mesas de inversión, como es el caso de Goldman Sachs, aseguran que esta situación podría hacer que los beneficios de las compañías del Standard & Poor's 500 puedan caer entre un 6 y un 9% el próximo, o puedan reducirse entre un 6 y un 9% el próximo año, pero aún así también el próximo año vamos a ver ese repunte por parte de las compañías estadounidenses a medida que seguimos esa recuperación de la pandemia, con lo cual existe un sinsabor, aunque como remarcábamos anteriormente, Gaby, es cierto que el mercado cada vez ya tiene más descontado al menos una victoria
de Joe Biden el próximo 3 de noviembre. Y también el presidente Trump dijo varias cosas, quiero tocar dos en particular. La primera, el llamado que le hace a los demócratas más que nadie para que apuren este tema del estímulo, ¿no? Que esto es muy importante. Eso también se instaló en el mercado, como que el presidente Trump está revigorizando un poco esta intención de generar este esfuerzo y acercar la cantidad de dinero que se quiere entregar como parte de este segundo paquete de alivio. Completamente. Y además es que es clave para cualquier tipo de esperanza que tenga de ganar las elecciones el que recibamos más estímulo lo antes posible, especialmente de cara al consumidor y también de cara a algunas de las industrias que más se han visto afectadas por toda esta situación. Y estamos hablando, por ejemplo, de las aerolíneas que la semana pasada hablaban ya de despidos temporales de más de 30.000 empleados en el caso de United y American Airlines. A finales de semana escuchamos a la presidenta de la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi, el asegurar que estas compañías deberían congelar momentáneamente esos despidos porque cada vez podría haber más oportunidad para al menos ayudar a este sector. Y durante el fin de semana hemos visto cómo el presidente Donald Trump se ha referido también a ese paquete de estímulo. De hecho, aunque está en estos momentos hospitalizado, el sábado hablaba con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. La pregunta es cómo de grande va a ser ese paquete, Gaby. Tenemos que recordar que la Cámara de Representantes, en manos de los demócratas, ya aprobaba la semana pasada un proyecto de ley de 2,2 billones con B de dólares. Los republicanos y la Casa Blanca siguen hablando de un paquete que podría alcanzar los 1,6 billones con B de dólares. Aquí quizá el punto de fricción sigue siendo las ayudas a los estados y a las ciudades, pero sin embargo es en beneficio de todos el que rápidamente se pueda aprobar algún tipo de paquete, sobre todo de cara a la recta final del año, de cara a las compras navideñas y en un momento en el que buena parte de esos estímulos y de todos esos programas de alivio que se aprobaban el pasado 27 de marzo, en estos momentos ya han expirado y están lastrando sobre todo los ingresos de los consumidores. Lo veíamos la semana pasada como ese ingreso personal caía en el mes de agosto un 2,7%. Y recordar además hace esos días, el viernes en particular, para ser más precisa, Nancy Pelosi le pedía a los ejecutivos de las aerolíneas que no despidieran personal, que ahí viene un paquete que está dispuesta incluso a ella a que se tramite este paquete, aunque fuera de manera independiente. El otro gran tema interesante es que el presidente Donald Trump en sus tweets está prometiendo también un 2021 espectacular para las inversiones. La medida del presidente Trump del bienestar de la economía está muy relacionada con el mercado accionario, cuando tú sabes que, pues, si acaso la mitad de las familias estadounidenses tienen un tipo de inversión que está vinculada por su fondo de retiro, el 401k, pero según una oficina del censo, pues estás hablando de menos de 20% de inversionistas que se benefician de esta subida. Ahí está, y este es un punto importante. Siempre hemos tenido como referencia, como bien indicabas, que buena parte de los estadounidenses, especialmente los estadounidenses de clase media, están expuestos a la bolsa estadounidense a través de sus fondos de pensiones, sus programas de jubilación, pero realmente, y lo estamos experimentando durante esta crisis, no todo el mundo o este porcentaje incluye a todo Estados Unidos, y el hecho de que hayamos visto un rally alcista desde el pasado marzo en las bolsas estadounidenses no quiere decir que estemos viendo una recuperación de la economía estadounidense en un momento en el que primero tenemos que tener en cuenta, como comentábamos anteriormente, en que esos programas de alivio han expirado, esas ayudas adicionales a los desocupados también expiraban. Hemos visto cómo los programas de desahucios también expiraban. Esa situación pone muchísima presión no solo a la clase media, sino a la clase obrera, que es la que también importa. Tenemos que tener también muy en cuenta cómo en estos momentos, aunque hemos visto una recuperación del mercado laboral, se han generado alrededor de algo más de 11 millones de empleos desde el pasado mes de abril, todavía tenemos que recuperar, hemos recuperado solo la mitad de empleos de los perdidos, de los más de 22 millones de empleos perdidos durante esos confinamientos, y en un momento en el que, aunque hemos visto cómo el consumidor estadounidense ha sacado músculo, lo ha hecho precisamente
precisamente por ese cheque directo de $1.200, por esas ayudas adicionales que recibían los desempleados. Y en el momento en el que desenchufas, por así decirlo, este tipo de ayudas, la situación real de los estadounidenses es mucho más precaria, y por eso es indispensable en que se aprueben más estímulos y, sobre todo, no centrarnos tanto en cómo está evolucionando el mercado de valores. El mercado de valores está respondiendo también a otros factores, como las ayudas o los estímulos monetarios que ha realizado la Reserva Federal, también las operaciones de algunas compañías, especialmente de las grandes tecnológicas, que influyen más de un 20% en el Standard & Poor's 500 y no reflejan exactamente esa recuperación que tiene la economía estadounidense y, sobre todo, el estadounidense de a pie. Y yo lo menciono porque, mire, aunque no haya este paquete de estímulo, finalmente de lo que estamos hablando es de un ingreso. El ingreso que nos podría dar si sube la acción. Si yo tengo acciones de Amazon, imaginen ustedes el nivel de subida que tendría mi ingreso en tan solo estos meses de pandemia. Entonces, un lado está la ayuda que no llega, pero al mismo tiempo no todos están invertidos en bolsa, así que no podemos decir, sube la bolsa, ergo hay ingreso para todos porque está subiendo la bolsa. No, eso no es verdad. Bueno, José Luis, por supuesto que hay feriado en China, entonces se ha cerrado el mercado, pero hay que incorporar la gran preocupación que existe en torno a lo que está pasando en Madrid, incluso a lo que está pasando con algunos códigos postales en la ciudad de Nueva York, que van a tener restricciones, a lo que está pasando en París, contagios, etcétera. Así es. De hecho, hemos visto cómo durante las últimas semanas, tanto en Europa, también lo estamos comenzando a ver aquí en la ciudad de Nueva York, estamos viendo esa segunda ola de infecciones de la que tanto se hablaba en un momento en el que, como comentábamos anteriormente, las economías no han terminado de recuperarse. Quizá la única economía en la que estamos viendo una recuperación más sostenible es precisamente China, pero en cuanto miramos a Europa en estos momentos, especialmente, por ejemplo, en el caso particular de España, estamos hablando que la economía española se va a contraer alrededor de un 12,8% este año, según esas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en un momento en el que además ese fondo de ayudas europeas todavía se tiene que realmente diseñar y detallar, y seguramente no vamos a ver esa distribución por lo menos hasta el próximo año. Todo esto va a acarrear problemas de cara a esa recuperación en el caso de la economía española, y en un momento en el que cualquier tipo de nuevo confinamiento o de nuevas limitaciones, lo único que van a hacer va a ser lastrar aún más la actividad económica. Esta situación se puede también extrapolar a lo que se está viviendo en estos momentos, por ejemplo, en Francia, donde también en París se van a comenzar a cerrar bares, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo en Reino Unido, y también aquí en la ciudad de Nueva York estamos viendo cómo se van a cerrar distintas áreas, distintos códigos postales, en un momento en el que también hemos visto cierto repunte, y estos repuntes también es cierto, Gaby, que coinciden en un momento en el que se comienza a reabrir parte de las actividades que han estado o han estado cerradas hasta ahora. Estamos hablando, por ejemplo, no solo los colegios, pero también la posibilidad de comer o cenar dentro de los restaurantes, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que encontrar ese equilibrio en un momento en el que también nos encontramos ya en el otoño, en el que también puede llegar un periodo de la gripe convencional, con lo cual vamos a seguir viendo esa dinámica en la que es difícil encontrar el equilibrio entre seguir manteniendo los servicios abiertos y la economía funcionando, y también cómo mantener esa seguridad de salud, que al fin y al cabo sigue siendo lo más importante. Bueno, salvo lo que tú quieras agregar para lo que esperas del resto de la semana, José Luis, invitadísimo estás. Yo también agregaría que van a ser meses bien difíciles, y hoy estamos teniendo, y en las últimas horas estamos teniendo otro ejemplo muy claro con el sector de las salas de cine, uno de los más afectados, y ya estás hablando de cierres en Estados Unidos y en el Reino Unido. AMC, Cineworld, que es la matriz de Regal, que estás hablando de 45,000 empleos en riesgo, y aquí otra vez, no solo está el desafío de redefinir tu modelo de negocio para recibir gente, sino también estás teniendo este tema de pasar de la liquidez, porque le
le han cortado la calificación crediticia a AMC, salas de cine, y diciendo, aquí hay 6 meses en los que esta empresa todavía tiene efectivo. Pasar de la liquidez al riesgo bien severo de solvencia o insolvencia para los cines y otros negocios, ¿eh? Completamente, Gaby, y por eso es importante el tener en cuenta que aunque estemos viendo lo que algunos llaman como brotes verdes y síntomas de recuperación, realmente hay determinados sectores y determinadas empresas en las que el impacto real de esta crisis todavía no se ha notado y la vamos a comenzar a notar seguramente el próximo año, cuando realmente ya no tengamos ningún tipo de estímulo fiscal, porque ahora todavía estamos en esa discusión de un segundo paquete, podríamos seguir viendo más ayudas para las compañías, etcétera, etcétera. Pero realmente en el momento en el que se retire esa red, o incluso antes, vamos a ir viendo cómo determinados sectores, te referías a las salas de cine, pero también hay que mirar no solo a las aerolíneas, los operadores de cruceros, también múltiples minoristas, etcétera, etcétera. Realmente podríamos ver una concatenación de quiebras, de cierres, de reajustes y todo ello no se va a dejar notar de aquí a finales de año, sino que lo vamos a ir notando principalmente el próximo año a medida que muchas de estas compañías se ven forzadas bien a reinventarse o bien a cerrar porque realmente sus modelos de negocio ya no son rentables o sostenibles. ¿Algo que quieras agregar, José Luis Cero, que no he tocado sobre la semana? Sabes que tengo debilidad por la Reserva Federal, atentos esta semana a esas actas o minutas de la última reunión de política monetaria que van a estar interesantes, sobre todo porque ya seguimos viendo cómo dentro del seno del Banco Central estadounidense los distintos funcionarios siguen teniendo puntos de vista encontrados en lo que se refiere a esa nueva hoja de ruta monetaria en la que vamos a tener una inflación media, no un objetivo claro de 2%, y todo esto va a ser interesante el ver cómo se van discutiendo y cómo se van enfrentando las distintas posiciones dentro de la Reserva Federal, que va a tener que hacer también durante los próximos años una labor titánica a la hora de ver cómo maneja esta recuperación y todo ello con los dedos cruzados de que no veamos un repunte desorbitado de la inflación, Gaby. Claro, y yo pues solamente agregar ahora que está hablando de los cines, pues el estreno, ¿verdad? De 007, James Bond, también como reflejo de lo que está pasando en las salas de cine. No tenemos James Bond hasta 2021, José Luis. No tenemos James Bond hasta 2021. Eso sí, destacar cómo esta semana sale a bolsa un nuevo servicio no nuevo servicio, un servicio de streaming, Fubo TV, que va a ser una de las dos salidas a bolsa que vamos a ver durante la semana en esa guerra de streaming que es la alternativa a las salas de cine y la alternativa a los modelos de negocio convencionales en Hollywood, Gaby. ¿Cómo se llama? ¿Figo TV? Fubo TV, Fubo TV. Es uno de los servicios de streaming que tienen alrededor de 300.000 suscriptores de pago en 2019. No es rentable, pero sobre todo está orientado a la transmisión de eventos deportivos en vivo. Bueno, pues ahí lo tienen. José Luis, qué gusto saludarte. Ten una lindísima semana, muy productiva, que seguro lo va a hacer. Nos vemos pronto. Lo mismo, Gaby, un abrazo.